Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí. Y de nuevo, siempre nos gusta hacer saber a nuestros televidentes eso. Esta es nuestra sesión de grabación una vez al mes y si Dios quiere vamos a producir 4 programas esta tarde. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente queremos agradecerles por su respuesta a través de llamadas telefónicas y cartas y su ayuda financiera. Simplemente nos quedamos asombrados por la gracia de Dios. Porque, como he dicho tan a menudo, nunca soñamos que esto llegaría a más que a la audiencia de Tulsa en quizás 6 meses y moriría una muerte natural. Pero el Señor ha considerado conveniente extenderlo un poco y ahora, por supuesto, tenemos una audiencia a nivel nacional en cómo lo hacemos. Agradezcamos al Señor por todo lo que se ha logrado y, como he dicho tan a menudo, podríamos hacerlo sin ustedes, las personas que vienen al estudio cada mes. Y así simplemente alabamos al Señor por todo. Ahora, de nuevo, supongo que siempre tengo que recordarles a las personas que todo lo que se ha producido anteriormente ahora está disponible en cintas de video y los pequeños libros impresos que ven en la pantalla. Y si estás interesado en algo de eso, solo llámanos o mándanos una nota y te haremos llegar la información. Está bien, ahora estamos en el libro de Gálatas y en nuestro último programa habíamos llegado aproximadamente al versículo 8 o 9 en el capítulo 2 de Gálatas, pero siempre me gusta hacer una revisión constante y un pequeño recordatorio de por qué se escribió esta pequeña carta. Así que recuerden, el tema principal de esta pequeña carta a la iglesia de Galacia es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso, por supuesto, es una afirmación que salió directamente de los labios del apóstol Pablo, primero y ante todo. Hasta ese momento era un principio desconocido. Y cómo, vamos a ver aquí, incluso Pedro, en su mayoría, y los 11, no tenían comprensión de este gran movimiento de Dios, alejarse de Israel y de las promesas del pacto. Todo lo que estaba relacionado con eso, y salgan al mundo entero, negros y blancos, ricos y pobres, del este y del oeste, sin distinción, judíos o gentiles, con este tremendo evangelio de la gracia de Dios. Y no lo sabemos hasta que llegamos, por supuesto, a Pablo. Y esto es difícil de aceptar para muchas personas. De hecho, estaba leyendo a un caballero nuevamente el otro día, por quien he tenido mucho respeto, pero no podía estar de acuerdo con él cuando dijo que, después de todo, no hay diferencia entre el mensaje de Pedro y el de Pablo. Vaya, Dios, hay tanta diferencia. Es día y de noche. Quizás solo se necesita que personas comunes lo vean, podría ser, pero de todos modos, como vamos a ver más adelante en este capítulo, verás que había esa diferencia de opinión y que a Pedro le costó mucho, como veremos más adelante, como escribió en su segunda epístola, que en las cosas escritas por Pablo hay cosas difíciles. Entender, porque verás, él provenía de ese trasfondo judío, bajo las promesas del pacto, bajo la ley, y nada había cambiado excepto que su Mesías había hecho su aparición y se había presentado a Israel como su rey, su redentor y su Mesías. Y en su mayoría la nación lo rechazó. Oh, claro, varios miles, por supuesto, se acercaron a ello, pero en general la nación de Israel rechazó a Cristo en su primera venida, lo crucificaron y nuevamente en el libro de los Hechos lo mismo. Pedro apela a la nación de Israel una y otra vez para que se arrepientan del hecho de que habían crucificado a su Mesías, pero que Dios lo había resucitado de entre los muertos y que Él estaba vivo y aún en posición de regresar y ser su rey. Pero Israel lo rechazó. Israel continuó en incredulidad, hasta que finalmente en el capítulo 9 de los Hechos, por supuesto Dios hizo algo nuevamente que fue sobrenatural, cuando salvó a ese archirreligioso, ese celote, Pablo de Tarso, y de inmediato hizo el anuncio: te enviaré lejos a los gentiles. Y por supuesto ahí es cuando todo comenzó a cambiar. Y
Por eso tuvo que hacer esa declaración gráfica en Romanos capítulo 6 de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero en el momento en que comenzó a tener conversos gentiles bajo su evangelio, los judaizantes de Jerusalén empezaron a socavarlo y todavía estaban tratando de convencer a estos gentiles de que, pero tienes que cumplir la ley de Moisés, tienes que ser circuncidado y tienes que hacer estas cosas. Y así los Gálatas estaban cayendo en eso. Y Pablo incluso hace la declaración contundente. De hecho, volvamos al capítulo 1 de Gálatas para una rápida revisión. En Gálatas 1, ¿qué declaración? Y es tan pertinente, como lo fue el día en que lo escribió, porque aunque puede que no estemos tratando con la circuncisión, todavía tenemos todos estos otros aspectos del legalismo que Pablo tuvo que confrontar aquí, especialmente a los Gálatas. Ahora, es interesante, de hecho, le dije a alguien el otro día, estoy tan agradecido de que enseñamos 1 y 2 Cristo antes de llegar a Gálatas. Ahora sé que así es como está establecido en el formato y así es como el Espíritu Santo lo quiso, pero puedo ver por qué. Porque verás, todas las cosas que escribió a las iglesias de Cristo en esas 2 primeras cartas no eran tanto un fallo en su doctrina como un fallo en su práctica. Estaban teniendo divisiones y se estaban dividiendo sobre quién era el verdadero apóstol. Pero no era tanto una cuestión doctrinal. Pero ahora cuando llegas a Gálatas no es la práctica, es la doctrina. Y mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 6. Él dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo hacia otro evangelio, que en realidad no es otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Mira, era una perversión del evangelio lo que estaba afligiendo a estas iglesias gálatas, y así pervertirían el evangelio de Cristo. Y luego mira esta tremenda declaración en los versículos 8 y 9. Pero aunque seamos nosotros o un ángel del cielo, predique otro evangelio diferente al que os hemos predicado, déjalo, servo que maldito. ¿Sabes lo que eso significa en las Escrituras? Eso significa una separación eterna, no solo un castigo por 6 meses. Esa es una separación eterna. Y lo repite en el versículo 9. Como hemos dicho antes, así lo digo ahora de nuevo, si alguien predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, es decir, de este hombre Pablo, que sea maldito. Y así continúa luego para mostrar cómo Dios, de manera sobrenatural, lo alcanzó y lo salvó por gracia. Lo enseñó durante 3 años en el desierto, allá en el monte Sinaí, y luego no lo envió de regreso a los 12 para recoger todo lo que sabían, lo cual la mayoría de la gente, supongo, imagina que Pablo era solo una extensión del ministerio de Pedro y los 11. Cielos, no. Vaya, el Espíritu Santo a través de la pluma que usa el apóstol Pablo es tan claro que tenía que haber una ruptura total entre los 12 y el ministerio de este hombre. Ahora lo retomamos. Si me acompañas un poco más en el capítulo 1, los versículos 11 y 12, todo esto es un repaso, pero siempre tenemos que recordar que tenemos gente nueva que llega cada semana y yo tengo el repaso. Incluso para aquellos que lo han escuchado 10 veces, todavía llaman y dicen, nunca dejen de repasar. Así que no voy a disculparme por esto, pero en el capítulo 1, ahora en el versículo 11 dice, y os certifiqué, hermanos, que el evangelio que se predica por mí no es según el hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por la revelación o la manifestación de Jesucristo. Y luego continúa mostrando cómo el Señor tuvo que salvarlo de manera sobrenatural en el camino a Damasco y lo llevó a Arabia durante 3 años. Y luego, en el capítulo 2, donde lo dejamos la semana pasada, ahora nuevamente se enfrenta a lo que yo llamo las ruedas en Jerusalén. Ahora, no digo eso para hacer un comentario sarcástico, pero eso es lo que eran en nuestro lenguaje, eran las ruedas, eran los hombres principales de la iglesia de Jerusalén, eran los 12 y algunos otros, y eran judíos. Y mantengo, y lo he dicho una y otra vez en este programa, que esos creyentes judíos allí en Jerusalén todavía eran básicamente cumplidores de la ley y no habían comprendido el evangelio de gracia de Pablo. Y he mostrado mis razones para decir eso. Pedro en la visión de la sábana dice, no, Señor,
no voy a comer ninguno de esos animales. ¿Por qué? Porque nunca he ido en contra de la ley. Yo como kosher nunca he comido nada común o impuro. Bueno, ¿qué es eso? Esa es la ley. Y luego sales al umbral de Cornelio. Y antes de que entrara, ¿qué le dijo a Cornelio? Él dijo, ahora sabes, has estado en Israel el tiempo suficiente en tu servicio militar. Has estado cerca de nosotros. Sabes, es una cosa ilegal para mí, un judío, asociarme con un hombre de otra nación. Bueno, ahora, si Pedro hubiera entendido el evangelio de gracia de Pablo, eso ni siquiera le habría pasado por la cabeza. Debería haber estado emocionado de ir a la casa de un oficial militar. Pero mira, eso le estaba molestando. Y aquí estaba él, un buen judío, y de acuerdo con la ley no podía entrar allí. Pero por supuesto, Dios había dejado claro que esto es lo que quería. Y así, esta fue toda la controversia, como vimos en nuestro último programa, o tal vez en los últimos dos, cómo estos emisarios judíos de Jerusalén estaban socavando las pequeñas congregaciones de Pablo donde quiera que iba. Cristo, igual de mucho, recuerda, tenía que defender su apostolado constantemente en las cartas de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente de Jerusalén decía, bueno, tú eres solo alguien que se ha ido por su cuenta. No has recibido ningún reconocimiento oficial de Pedro y los 11. Pero Pablo dice, no necesito ningún reconocimiento oficial de Pedro. Yo obtuve el mío de quien está a cargo. Yo obtuve el mío del Señor en el cielo, pero no podían entender eso, ¿ves? Y así, ahora simplemente continuemos. En el capítulo 2, sobre donde lo dejamos, terminamos un poco apresuradamente el último programa, pero vamos a retomar desde, veamos, el versículo 5. Y esto nos afecta directamente. Si no fuera por este versículo, tú y yo como gentiles todavía estaríamos ahí afuera en el paganismo, pero este hombre se mantuvo firme. Versículo 5 de Gálatas 2, ¿a quién? Es decir, a los líderes en Jerusalén. ¿Dimos lugar por sumisión? No, por una hora. ¿Con qué propósito? Que la verdad del Evangelio, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia, para que la verdad del Evangelio continúe con ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Gentiles. ¿Ves? Pero de aquellos que parecían ser de alguna manera. Ahora expliqué eso en el último programa. ¿Por qué parecían ser de alguna manera? Bueno, en un momento lo eran. Eran de alguna manera, eran los líderes. Y volví y te mostré en el libro de los Hechos que todos esos creyentes judíos en esa congregación de Jerusalén tenían tierras y casas y depósitos a plazo y acciones, lo que sea que pudieran haber tenido, y lo vendieron, lo convirtieron en efectivo. ¿Y qué hicieron con eso? Lo pusieron a los pies del apóstol. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cargo. Entonces incluso el viejo Bernabé, dice, el buen viejo Bernabé tenía tierras en la isla de Chipre y las vendió. ¿Qué hizo con los recursos? Lo trajo de vuelta a Jerusalén y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban en control. ¿Ves? Está bien. Pero ahora es unos 14, como siempre dije, alrededor de 22 años después de Pentecostés. Es mucho tiempo. 22 años después de Pentecostés, ahora Pablo escribe por inspiración. Todavía pensaban que eran algo, pero no lo eran, porque su base de poder se estaba desvaneciendo. Dios se estaba alejando de los judíos y ahora se estaba dirigiendo al mundo gentil. Y por eso es que dice lo que dice, ellos que parecían ser algo, que todavía pensaban que estaban en control, pero lo que fueran no me importa. Dios no acepta a ningún hombre por su apariencia, siguiendo en el versículo 6, porque ellos que parecían ser algo. En la conferencia, cuando realmente se sentaron y pusieron línea sobre línea y precepto sobre precepto, quién estaba arriba y quién estaba abajo. Bueno, Pablo tomó la delantera y los 12 en Jerusalén finalmente tuvieron que admitir, está bien Pablo, tienes razón. Evidentemente, el Señor está haciendo algo diferente. Ahora, no estoy restando nada a la relación espiritual de los 12 con Dios, nada en absoluto. Simplemente que Dios aún no les había revelado a esos creyentes judíos en Jerusalén que estaba haciendo algo diferente. Sabes, siempre vuelvo a Deuteronomio 29:29. Las cosas
secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Y qué significa eso? Dios puede mantener en su mente lo que quiera mantener y lo revelará cuando Él esté listo y no antes. Y así mantuvo todas estas cosas en secreto. Pero luego Deuteronomio 29 continúa diciendo que una vez que se revela, entonces debemos creerlo. ¿Ves? Está bien, ahora Pedro y los 11, por supuesto, estaban en esa posición que Dios no había, se lo reveló. Así que no los estoy culpando de estar desincronizados con Dios o de ser menos espirituales. No. Simplemente que Dios aún no les había revelado a esos creyentes judíos que ahora está haciendo algo totalmente diferente. De hecho, esa palabra, déjame mostrarte, voltea conmigo a Filipenses. Efesios, justo después de Gálatas, y luego Filipenses, capítulo 1. Es un versículo interesante. La mayoría de la gente, supongo, lo pasa por alto por completo. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Y de nuevo recuerda que la carta a los Filipenses es para una congregación gentil. Bueno, primero leamos el versículo 9. Y esto pido, escribe Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo juicio o discernimiento, y que podáis aprobar, ¿qué es? Ahora la versión King James dice excelente, pero esa palabra griega en particular se traduce como diferente. En todas las otras partes que conozco del Nuevo Testamento, ahora, ¿por qué lo cambiaron aquí? No lo sé, pero léelo en ese contexto. Oh, que podáis aprobar lo que es diferente. ¿Qué tan diferente? Bueno, tan diferente como la noche y el día. Oh, el mismo Dios. Pero ahora se está revelando un cuerpo completamente nuevo, de verdad que nunca se había planteado antes. Y he recordado a nuestra audiencia ahora y a la mayoría de ustedes en mis clases durante años. Dios, ¿hubo algo en el ministerio terrenal de Cristo que hablara de un cuerpo gentil de Cristo? ¿No hay una palabra? ¿Hubo alguna vez una palabra que dijera que el Espíritu Santo habitaría los creyentes individuales? ¿No hay una palabra? ¿Hay algo en las Escrituras que diga que la sangre, Cristo había expiado todos los pecados de todo el mundo? ¿No hay una palabra? Oh, todo estaba ahí en un lenguaje latente, pero simplemente salir y decirlo, no. No puedes encontrarlo hasta que llegues a Pablo. De la misma manera con toda esta doctrina del rapto de la iglesia. Y esto es lo que confunde a la gente. No lo encontrarás en ningún otro lugar que no sea en Pablo, porque es un fenómeno exclusivamente de la iglesia. Israel no sabía nada de tal cosa. El mundo gentil y pagano ciertamente no sabía de tal cosa, pero verás, se le reveló a este apóstol, porque todos estos elementos dentro de este cuerpo de verdad son tan totalmente diferentes a cualquier cosa que se había revelado antes. Por ejemplo, la palabra justificación acaba de venir a la mente, probablemente vendrá un poco más tarde en nuestro estudio en Gálatas. Puedes ver un lugar en toda la Escritura donde diga, y puedes ser justificado de todas las cosas solo por fe simple, en el Evangelio. ¿No? ¿Está ahí? Ahora creo que es Amós quien dice, el justo vivirá por fe. Y fue sobre esa premisa, por supuesto, que Martín Lutero hizo su movimiento. El justo vivirá por fe, pero para entenderlo en el contexto en que Pablo lo enseña, era desconocido, totalmente desconocido. Era un secreto guardado en la mente de Dios. Está bien, volvamos a Gálatas, capítulo 2. Pero ahora, verso 7. Ahora, esto sigue siendo una repetición de nuestro último programa, pero por el contrario, y siempre lo expreso en nuestro propio lenguaje, ¿cómo lo decimos? Por otro lado, no es eso lo que decimos, claro, pero por otro lado, cuando ellos, los 12 y el liderazgo de Jerusalén, vieron eso, el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa incircuncisión en la Biblia? Gentiles. ¿Ves? Así que solo pon esa palabra ahí. No harás ningún daño a las Escrituras. Entonces, cuando el evangelio de los gentiles fue encomendado a mí, como el evangelio de la circuncisión o el judío,
el evangelio del judío fue, y ponen el verbo, encomendado ¿a quién? Pedro. Y es entonces cuando de repente se dieron cuenta de que aquí tenemos dos, como lo dije en el último programa, una bifurcación en el camino. Aquí habíamos estado bajando. Solo judío, solo judío, solo judío, con algunas excepciones, pero ha sido solo judío desde Abraham en Génesis 12. Y ahora de repente, en el capítulo 9 de los Hechos, Dios dice, voy a hacer algo diferente. Es como una bifurcación en el camino. Y por supuesto, normalmente enseñamos el libro de los Hechos como algo transicional, no un rompimiento completo con el judaísmo y los cristianos judíos, pero sin embargo, hay ese puente ahora de cómo Dios trata con Israel a cómo trata con los gentiles. Y así, esto es lo que finalmente están viendo, que el evangelio de los gentiles fue encomendado a Pablo, así como el evangelio del judío fue encomendado a Pedro. Y nunca me puedes decir que era el mismo evangelio. No hay manera de que puedas mostrarme el evangelio de la gracia de Dios en el ministerio terrenal de Cristo, o como Pedro predica en los Hechos, simplemente no está ahí. Si puedes encontrarlo en tu Biblia, muéstramelo. Muéstramelo en el descanso. Si tuviera mucho dinero, simplemente sería lo suficientemente brusco. Yo diría, escucha, te daré 1000 si puedes mostrármelo. No tengo ese tipo de dinero. Pero, sea lo que sea, simplemente no está ahí. Mira, puedes encontrarlo. Y así, aquí están reconociendo esta gran diferencia de operación. Está bien entonces el versículo 8, porque él que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión. ¿Ves qué claro es eso? Él mismo, Dios, eso está implícito. Sé que la palabra Dios no está ahí, pero está implícita. El mismo Dios o el mismo Cristo fue poderoso en mí, no hacia la circuncisión, sino hacia ¿qué pueblo? Gentiles. ¿Ves la diferencia? Entonces el versículo 9, ahora recuerda, esto es 20 años después de Pentecostés. Esto no es solo un día o dos después, esto es 20 años después. Y cuando Santiago, Pedro y Juan, ahora, me gusta poner mucho énfasis en el orden de los nombres, pero hay un cierto grado de ello. ¿Quién está listado primero? Santiago. Ahora, el lector casual no se dará cuenta de eso. ¿Pero qué ha pasado? Pedro ha perdido algo. Recuerda, te dije en nuestro último programa que en Hechos capítulo 15, cuando el consejo estaba en plena discusión en Jerusalén discutiendo si estos gentiles tenían que seguir la ley judía, y dice, después de que hubo mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Y qué les dijo Pedro? Espera un momento. Hace mucho tiempo Dios me usó para hablar a los gentiles y se refería a la casa de Cornelio. Pero ¿sabes cuánto tiempo fue ese largo tiempo? Fueron 12 años. Habían pasado 12 años desde que Pedro había ido a la casa de Cornelio. Bueno, uno pensaría que cuando vio asombrosa conversión de esos romanos paganos, ahora por supuesto no eran cientos de ellos, era solo un hogar, pero sin embargo la evidencia estaba ahí de que habían sido salvados sin ninguna de las ramificaciones asociadas al judaísmo ni nada de eso. Uno pensaría que Pedro habría regresado de inmediato a Jerusalén y diría, oigan chicos, salgamos de este lugar. Los gentiles están comenzando a despertar, pero lo hace, no. Él regresa a Jerusalén y por supuesto lo llaman a cuentas por haber ido a un gentil. Y ahí se quedan, porque, bueno, Dios aún no les había permitido avanzar más allá de su ministerio a lo que aquí se dice como el apostolado de nación de Israel. Así que ahora el versículo 9 de nuevo. Entonces, cuando no Pedro, Santiago y Juan, sino Santiago y Pedro y Juan. Pedro ahora está en segundo lugar. Y también descubriremos que Santiago fue el moderador cuando lleguemos a unos versos más abajo. Y así, ¿quiénes parecían ser pilares? Ahí está esa palabra, parecían ser de nuevo. No lo eran, pero pensaban que lo eran. Y así, estos que parecían ser pilares percibieron la gracia que me había sido dada. Cuando de repente el Señor les abrió los ojos de que Pablo tenía un apostolado único, de la cual
no podían ser parte excepto admitirlo. ¿Está bien? Sigue leyendo. Y así me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo. ¿Qué hicieron? Como lo hacemos hoy. Acordaron todo el trato. Se dieron la mano y dijeron, está bien, Pablo, tú y Bernabé regresen a su campo de gentiles, y nosotros nos quedaremos aquí entre los judíos. Y así dice que debemos ir a los gentiles, y ellos, Pedro, Santiago, Juan y los demás continuarían. ¿Dónde? La circuncisión. ¿Ves eso? Está en tu Biblia. Si lo lees, acordaron que se quedarían con la circuncisión, los judíos. Versículo 10, pero van a ponerle algunas condiciones, lo cual está bien. Van a ponerle algunas condiciones a este acuerdo. Dijeron, está bien, Pablo, estaremos de acuerdo en que puedes seguir predicando a tus conversos gentiles. No tendrán que cumplir con la ley de Moisés. No tendrán que practicar la circuncisión. Pero vamos a añadir algunas condiciones. Y aquí hay uno de ellos. Ellos querían que recordáramos a los pobres. Ahora, ¿quieres recordar que había un montón de judíos pobres allí en Jerusalén que habían vendido todas sus propiedades? Y el dinero se había acabado después de 20 años. Así que ahora están en la miseria, son pobres. Pero Dios no los va a abandonar. Y así Dios, por la guía del Espíritu Santo, inspiró a Pablo y Bernabé, por supuesto, que a medida que circulaban entre esas iglesias gentiles, recogerían donaciones y ofrendas para esos judíos pobres en Jerusalén. Ahora siempre tenemos que calificar eso con las Escrituras. Vuelve conmigo otra vez a Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y si encuentras eso, antes que el resto de nosotros, puedes ir. 1. Corintios, creo que es el último capítulo. Espero que sí, o estaré en problemas. Sí. Romanos 15 y bajando al versículo 25. Romanos 15, versículo 25. Mira lo que dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, los creyentes judíos, porque les ha agradado a los de Macedonia, es decir, Grecia del norte y Acaya, Grecia del sur, hacer una cierta contribución para los pobres, santos, donde en Jerusalén, ¿ves? Esa era toda la idea. Eso, cuando obtuvieron el permiso de los 12 para seguir adelante y predicar este evangelio. Pero recuerda a estos pobres creyentes judíos en Jerusalén. Está bien, ven a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Podríamos empezar en el versículo 1. Capítulo 16, versículo. Ahora, en cuanto a la colecta, las ofrendas, estoy en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. Ahora, en cuanto a la colecta para los santos, así como he dado orden a las iglesias de Galacia, así también haced vosotros. Ahora, versículo 2, en el primer día de la semana, que cada uno de vosotros ponga a un lado, según lo que haya prosperado Dios, para que no se tengan que hacer reuniones u ofrendas cuando yo venga. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, ruta No. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.